amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Congreso Noticias. Les hemos preparado un amplio resumen con los principales temas que fueron vistos en las últimas sesiones plenarias. A continuación, vamos con los detalles. Fue sustentado ante el Pleno el dictamen sobre terrorismo urbano, el cual propone penas de hasta 30 años para delincuentes. El tema pasó a cuarto intermedio. Después de un amplio debate, el proyecto que modifica en el Código Penal Decreto Legislativo 635 para incorporar en el delito del terrorismo urbano pasó a un cuarto intermedio. Asimismo, el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita Ilanoca, señaló el objetivo del proyecto. El presente dictamen surge debido a una preocupación que no puede ser ignorada: los elevados índices de criminalidad que azotan a nuestro país y que vulnera de manera directa los principios fundamentales de nuestra Constitución política. Con este dictamen fortaleceremos la seguridad ciudadana al proporcionar a las autoridades herramientas precisas para enfrentar la extorsión que afecta a miles de personas y emprendedores. Además, se prevendrá y reprimirá de manera más efectiva los actos delictivos que intentan desestabilizar nuestros pueblos. Los parlamentarios Edwin Martínez, Cabero Alba y Diego Bazán, como autores del proyecto, señalaron que se debe garantizar la seguridad de la población civil mediante la implementación del agravante aplicable contra quien para cometer cualquier ilícito comprendido en el Código Penal. Las penas en este documento se establecen de tal manera que haya cadena perpetua para los sicarios, para los extorsionadores. Este es un dictamen sumamente importante y todo el país está en este momento a la expectativa de lo que finalmente decida el Congreso, presidente, porque la situación de inseguridad que vive nuestro país es realmente alarmante y la ciudadanía está esperando con ansias que este Parlamento pueda dictar efectivamente medidas severas para combatir la delincuencia. Necesitamos a los delincuentes en la cárcel, sí. Necesitamos darle medidas efectivas, sí. Y necesitamos cadena perpetua para estos miserables. Por eso es importante que este Congreso presente un proyecto de ley muy bien elaborado. Y de esa manera el proyecto que modifica en el Código Penal para incorporar el delito de terrorismo urbano pasó a un cuarto intermedio para un mayor análisis. El jueves, el Pleno aprobó en segunda y definitiva votación y por unanimidad el dictamen que propone autorizar excepcionalmente el nombramiento de los docentes contratados en las universidades públicas para la categoría de profesor auxiliar y profesor asociado. La medida establece en su segundo artículo que los docentes contratados en las universidades públicas que se acojan a la presente ley deben acreditar experiencia en docencia universitaria o en el ejercicio profesional no menor de 5 años, vínculo laboral hasta el semestre académico 2023-2 y haber sido adjudicado con una plaza por concurso público. Y la propuesta para declarar de interés nacional la implementación del geoparque del glaciar Quelcaya, ubicado entre Cusco y Puno, fue aprobado por insistencia por el Pleno del Congreso. Veamos. Con el voto unánime de 104 congresistas se aprobó por insistencia el proyecto de ley que declara de interés nacional la implementación del geoparque del glaciar Quelcaya, ubicado entre los departamentos de Cusco y Puno. La necesidad de proteger el glaciar ante el cambio climático sustentó el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, congresista Guillermo Bermejo. Porque su finalidad es contribuir a proteger el glaciar Quelcaya frente a los efectos del cambio climático. Cabe recordar, señor presidente, que en el año 1962 el Perú contaba con cerca de 1.400 kilómetros cuadrados de área glaciar. Sin embargo, al año 2016 esta área se redujo en 47%. El Perú ha perdido más de la mitad de sus glaciares. Esto implica la pérdida importante de reservas de agua dulce que son necesarias para los medios de vida de millones de personas y particularmente para las poblaciones locales. Situación que resulta aún más crítica bajo el contexto de crisis climática que estamos atravesando. El congresista por Puno, Flavio Cruz, también intervino a favor de la aprobación de la iniciativa. El objetivo es su preservación con fines científicos, como un laboratorio natural de investigación para ver el comportamiento del cambio climático del planeta. Y tenemos la bendición de que esté en el Perú entre Cusco y Puno. Al ser aprobado por insistencia, la ley será promulgada por el presidente del Congreso. Y al respecto, el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Guillermo Bermejo, detalló el dictamen que propone declarar de interés nacional la implementación del geoparque del glaciar Quelcaya,
ubicado entre los departamentos de Cusco y Puno. Escuchemos sus declaraciones. En primer lugar, agradecerle al Pleno del Congreso. Esto se aprobó por unanimidad con más de 102 votos. Estamos bastante contentos porque se pone en conocimiento del país la preocupación del Congreso de la República en la defensa de los glaciares. En el caso de Quelcaya, entre la década del 60 y la actualidad ha perdido más del 47% de su capacidad de glaciar. Así que esta ley que se acaba de aprobar tiene la opinión favorable de todas las instituciones que corresponden al cuidado del medio ambiente y claro, va a ser muy beneficioso porque esta está en dos regiones, tanto en Cusco como en Puno. Esto sienta las bases para que también todos los niveles de gobierno puedan poner la mirada y enfocarse precisamente en revalorar y también poder preservar nuestro ecosistema, ¿no? Como son los glaciares. Por supuesto, este es como un primer paso, ¿no? Para que todas las autoridades, como bien mencionas tú, se articulen en función a la defensa de los glaciares, porque de verdad el Perú en materia de medio ambiente está muy atrasado, ¿no? Este es un debate que se hace ya 2 décadas, por lo menos, acerca del cambio climático que se está dando en todo el mundo, que nos está afectando, en el caso peruano, con mayor fuerza por la cantidad de microclimas que tenemos nosotros, ¿no? A veces la gente no termina de entender, incluso las autoridades no terminan de entender que 1 grado, 2 grados hacia arriba o hacia abajo pueden generar todo lo que vemos todos los años, sequías, incendios, inundaciones. Entonces creo que es muy importante que el Congreso comience a dar estas leyes que, si bien es cierto son declarativas, son la primera piedrita para que en función a esa ley declarativa todas las instancias del Estado se pongan a trabajar y generen conciencia social también para que la población en general ayude a preservar nuestros lugares naturales. Tenemos más información. El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el proyecto de ley que propone crear el Colegio de Politólogos del Perú. La iniciativa quedó lista para su respectiva promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Más detalles a continuación. Por mayoría y en segunda votación fue aprobado el texto sustitutorio de la Comisión de Educación de la ahora autógrafa de ley que propone crear el Colegio de Politólogos del Perú como institución autónoma de derecho público interno representativo de los profesionales de la ciencia política del país. Tendrá como sede la ciudad de Lima y podrá establecer filiales departamentales o regionales a nivel nacional. Además, establece que la colegiación es obligatoria para el ejercicio de la profesión de politólogo. Con la aprobación de esta propuesta legislativa, colegas, estaríamos contribuyendo a la vida profesional de los licenciados en ciencia política, los cuales tienen igual derecho que otros profesionales que cuentan con colegios profesionales actualmente, el cual está claramente explicado en el dictamen emitido por la Comisión de Educación, Juventud y Deportes. Entre las funciones del Colegio de Politólogos del Perú figuran la de pronunciarse en materias de interés nacional desde la perspectiva profesional, aportando recomendaciones sobre la gestión del Estado y promoviendo el fortalecimiento del sistema democrático, la gobernabilidad, la cultura de paz, la transparencia en la gestión pública y el respeto por las libertades y los derechos ciudadanos, así como promover y proteger el ejercicio profesional de la ciencia política conforme a ley, difundir y promover el estudio e investigación de la ciencia política, establecer vínculos con instituciones similares en el extranjero para el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales. Durante el debate, algunos parlamentarios como Alejandro Muñante y Carlos Anderson expresaron su desacuerdo porque los colegios profesionales generan burocracia y muchas veces marcan una línea ideológica, la cual sería más peligrosa por tratarse de las ciencias políticas. Yo he estado haciendo mi propia encuesta con politólogos reconocidos. Ninguno, Martín Tanaka, Carlos Meléndez, todas las personas que son de referencias en materia de ciencia política, está de acuerdo con este colegio. Antes de realizar la segunda votación, la legisladora Susel Paredes planteó una cuestión previa para que pase a la Comisión de Constitución y Reglamento, la cual fue rechazada por la mayoría de la representación nacional. Y ahora vamos a nuestra primera pausa, pero ya regresamos con más detalles y más información aquí en Congreso Noticias.
en el último pleno se aprobó en segunda votación la reforma constitucional que autoriza la elaboración y aprobación de reglamentos de la Cámara de Diputados, del Senado y del Congreso. El presidente de la Comisión de Constitución, el legislador Fernando Rospigliosi, afirmó que esta reforma sentará las bases reglamentarias para la instalación y funcionamiento del sistema bicameral. Aprobó con 88 votos a favor la reforma constitucional que faculta a este Congreso redactar y aprobar los reglamentos para la implementación del sistema bicameral que regirá en el país desde el 2026. La representación nacional aprobó en segunda votación el proyecto de ley 7394 que propone la reforma constitucional que incorpora la disposición transitoria especial cuarta en la Constitución Política del Perú para autorizar excepcionalmente la elaboración y aprobación de reglamentos. Ha sido aprobada en segunda votación el proyecto de reforma constitucional que incorpora la disposición transitoria especial cuarta en la Constitución Política del Perú para autorizar excepcionalmente la elaboración y aprobación de reglamentos. En consecuencia, señores congresistas, la reforma constitucional aprobada se remitirá a la señora Presidenta de la República para su promulgación y publicación. Durante su sustentación ante el Pleno, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Fernando Rospigliosi Capurro, sostuvo que esta reforma permitirá sentar las bases reglamentarias para la instalación y funcionamiento de la Cámara de Diputados, del Senado y del Congreso, sin perjuicio de que el nuevo Parlamento, dentro de su autonomía, pueda realizar las modificaciones que considere necesarias. Resulta necesario que de manera excepcional este Congreso apruebe el reglamento del Senado, el reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento del Congreso reunido que involucra a ambas cámaras. Y para ello justamente se requiere la incorporación de la cuarta disposición transitoria especial a la Constitución. El parlamentario Fernando Rospigliosi indicó además que sin estos reglamentos, los senadores y diputados que resulten electos en las siguientes elecciones generales no tendrían claridad en cuanto a las normas parlamentarias y procedimientos de ley y tendrían dificultades para instalarse e iniciar sus actividades. Por ello, la importancia de su aprobación, explicó. Precisamente, y sobre este tema, vamos a escuchar a continuación al presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, quien comentó los beneficios de la referida reforma constitucional. En segunda votación se acaba de aprobar una reforma constitucional para incorporar una disposición transitoria. ¿En qué consiste esta disposición transitoria? Autorizar a este Congreso para elaborar los reglamentos de la futura Cámara de Diputados, la futura Cámara de Senadores y el futuro Congreso reunido, que es Cámara de Senadores más Cámara de Diputados. Es decir, para posibilitar que cuando se reúnan la nueva Cámara de Senadores y la nueva Cámara de Diputados no tengan que estar discutiendo su reglamento durante semanas o meses sin funcionar. De esta manera ellos podrán empezar a funcionar inmediatamente después que se instalen con los reglamentos aprobados. Naturalmente ellos tienen la opción de modificarlos si es que no les gusta, pero ya no van a perder tiempo discutiendo durante semanas o meses su reglamento, sino ya lo van a tener listo. Congresista, esto es importante porque este es el paso previo que, según la Constitución, rige para poder aplicarse e implementarse el retorno a la bicameralidad en nuestro país luego de más de 30 años, si no me equivoco. Así es, esto facilita la instalación y funcionamiento de las nuevas cámaras de senadores y diputados. Esta reforma constitucional que ha aprobado en segunda votación hoy día el Congreso es muy importante. Ya en la Comisión de Constitución ya tenemos 6 proyectos sobre estos temas y vamos a tener mesas técnicas con antiguos oficiales mayores del Congreso, con antiguos senadores, con antiguos diputados, para que nos ayuden a preparar estos reglamentos de la mejor manera posible para tenerlos listos para cuando se instale este nuevo Congreso el año 2026. Y por mayoría, el Pleno del Congreso aprobó la conformación de una comisión especial para el seguimiento de la inversión del presupuesto público alcanzada a los gobiernos regionales. Tenemos los detalles.
con el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto público y garantizar la adecuada ejecución del presupuesto asignado a infraestructura educativa, de salud y vial, el Pleno del Congreso aprobó la moción de orden del día 8135, que conforma una comisión especial multipartidaria encargada del seguimiento, monitoreo y fiscalización de la inversión pública alcanzada en todos los gobiernos regionales. El congresista Elvis Vergara, encargado de sustentar la moción, mostró su preocupación por la incapacidad de las autoridades al demostrar la baja ejecución en la inversión pública de los gobiernos regionales, que conlleva al atraso para el desarrollo de las ciudades, afectando la calidad de vida de los peruanos. La presente comisión especial tendrá como finalidad la realización del seguimiento y monitoreo de la eficiencia de la inversión pública alcanzada en los gobiernos regionales y canalizará ante las instancias competentes la problemática en su gestión, así como formulará las recomendaciones correspondientes para minimizar los riesgos durante todo el proceso de la inversión pública. Además, cuestionó la transferencia de mayores recursos a los gobiernos regionales de parte del Poder Ejecutivo, a pesar de su incapacidad para ejecutar eficientemente los fondos. Y gran parte de esa eficiencia es que el presupuesto público sea reflejado en el bienestar general de nuestra población. Bienestar que pasa por tener una buena educación, una buena salud, buena infraestructura vial, y todo ello depende principalmente de la transferencia que hace el gobierno central a los gobiernos regionales, que hoy por hoy, como ya lo dije, no está siendo administrada de manera adecuada y las cifras están expresas y al alcance de todos ustedes a través de los aplicativos del MEF. El texto señala que la comisión especial tendría un plazo de 365 días calendario desde el momento de su instalación y será conformado por un representante de cada grupo parlamentario. Y por no alcanzar los votos requeridos para aprobar su insistencia, la autógrafa de ley que crea las veedurías ciudadanas anticorrupción pasó al archivo. Veamos. La representación nacional desestimó, por no alcanzar los votos requeridos, el dictamen de la Comisión de Fiscalización de Insistencia a la autógrafa de ley observada por la Presidenta de la República, que planteaba promover y regular la creación de veedurías ciudadanas anticorrupción en los procesos de contratación estatal e inversión pública, cuya finalidad era garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos y fortalecer la lucha contra la corrupción a través de la participación ciudadana en la vigilancia sobre la gestión y uso de recursos para fortalecer los mecanismos de control. Esto fue aprobada ya, Presidenta. Primero vino de la Comisión de Fiscalización por unanimidad en su primer debate. Aprobada que fue observada aprobada por el Pleno del Congreso, fue observada por la Presidencia de la República. Y en este dictamen, Presidente, como ya lo dijo el Presidente de la Comisión de Fiscalización, se han recogido parcialmente estas observaciones. Se han superado algunas otras. En consecuencia, Presidenta, es vital e importante aprobar esta ley de veedurías ciudadanas anticorrupción. La insistencia al documento desaprobado señalaba que cualquier ciudadano que cumplía con los requisitos podía constituir veedurías ciudadanas anticorrupción mediante su inscripción en un acta de constitución que debía contener el nombre completo y el número del DNI de sus integrantes, así como el objeto de la vigilancia, la circunscripción en donde ejercería sus funciones y su lugar de residencia. El acta debía ponerse en conocimiento de la Municipalidad Provincial del lugar para su registro y difusión en el portal web de la municipalidad correspondiente. Para su aprobación, la representación nacional debió lograr el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política del Perú y el artículo 79 del Reglamento del Congreso, pero solo se obtuvo 44 votos a favor, 22 en contra y 23 abstenciones. Y al inicio de la sesión plenaria del jueves, el presidente Eduardo Salguana informó que pasaron al archivo por caducidad las denuncias constitucionales contra el excongresista Roberto Vieira. Además, se aprobó una aclaración a una autógrafa de ley que precisa labores del barista, sommelier y chocolatero. Veamos. Tras darse cuenta de un oficio de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, informó que se pasa al archivo las denuncias constitucionales 182, ex 311, 184, ex 328, acumuladas por caducidad de prerrogativa funcional desde el antejuicio político del investigado Roberto Gamamel Vieira Portugal, ex congresista.
de conformidad con la caducidad señalada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, las denuncias constitucionales 182, ex 311 y 184, ex 328, acumuladas, pasan al archivo, remitiéndose en copia al Ministerio Público. El oficio enviado por la presidenta de la subcomisión el 30 de septiembre de 2024 señala que también se extinguió el pleno derecho de tal privilegio en consecuencia de conformidad con el artículo 159 de la Constitución Política. Corresponde al Ministerio Público ejercitar la acción penal en defensa de la legalidad y de los intereses públicos. Previamente fue aprobada una aclaración presentada por el presidente de la Comisión de Producción a la autógrafa de ley que define las labores del barista, del maestro, chocolatero y del sommelier con la finalidad de salvaguardar sus competitividades en el proceso gastronómico y en las actividades turísticas afines a sus labores, precisando que el maestro chocolatero es un especialista de la cocina que se dedica a la fabricación de productos elaborados sobre la base de chocolate, ya sea tabletas, bombones, trufas o cualquier figura hecha de chocolate. Vamos a hacer una nueva pausa en Congreso Noticias, pero ya regresamos porque tenemos más información que compartir con ustedes. Volvemos. Con 83 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de ley que promueve el cuidado integral y multidisciplinario de la madre ante la muerte y duelo gestacional y neonatal. Esta ley también se aplica al padre. La muerte gestacional es un evento repentino y doloroso que ocurre cuando la familia se prepara para recibir a un nuevo ser, lo que supone afectación emocional en los padres, especialmente en la madre. En muchos casos, la pérdida de un hijo es una experiencia traumática para los padres y puede tener efectos negativos en la salud mental. Por ello, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de ley que promueve el cuidado integral y multidisciplinario de la madre ante la muerte y duelo gestacional y neonatal. Respecto al artículo 1 de la autógrafa, sugiere incorporar dentro del objeto de la ley al padre. La comisión rechazó este extremo por carecer de fundamento, toda vez que el citado artículo señala expresamente en su segundo párrafo que las disposiciones contenidas en esta ley se aplican también al padre en lo que corresponda. En este sentido, la Comisión insiste en la fórmula legal del artículo 1. La madre gestante y el padre, en la que corresponden, recibirán asistencia psicoemocional especializada ante la muerte gestacional o neonatal en los establecimientos de salud públicos, privados o mixtos. La asistencia se extiende durante toda la permanencia en el establecimiento de salud y hasta que lo disponga el profesional de salud tratante. El proyecto tiene 3 objetivos. Primero, dispone que el Ministerio de Salud elabore un protocolo humanizado frente a la muerte y duelo gestacional, perinatal y neonatal. Ello permitirá a la familia y en especial a la madre transitar por su duelo por la pérdida del bebé no nacido. El punto número 2, crea un registro simbólico y voluntario de bebés no nacidos, el cual no genera derechos. Esto ayudará a algunos padres a superar su duelo, pues algunos, no todos, necesitarán registrar su existencia para poder superar esta etapa. Esta disposición cuenta con 2 opiniones favorables de la RENIEC. Punto número 3, se declara el 15 de octubre como el Día Nacional de la Concientización sobre la Muerte Gestacional y Perinatal y Neonatal. El Congreso de la República debate diferentes iniciativas legislativas que van a impactar en los peruanos. ¿Y dónde es que inicia, Presidenta, justamente el derecho que vamos a tener nosotros? Y es en el momento de la vida. Y lamentablemente hay muchas personas, Presidenta, que están intentando traer al mundo un miembro más, Presidenta, y pasa por una situación terrible.
no solo la pérdida, sino que el trato después de ello actualmente no está regulado, lo vamos a decir así, Presidenta, no existe un protocolo, un tratamiento. Se cree registro especial para la inscripción del mortinato a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, con el objeto de permitir la individualización del mortinato. Vamos ahora a ampliar este tema con declaraciones de la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, quien comentó sobre el dictamen de insistencia para la promoción del cuidado integral y multidisciplinario de la madre ante la muerte y duelo gestacional y neonatal. Estamos súper felices porque se ha aprobado por insistencia. Nosotros ya habíamos aprobado en el Pleno con 101 votos a favor, pero el Ejecutivo la observó. Y ahora logramos otra vez la victoria para esta ley con 81 votos. ¿De qué se trata la ley? Se trata de poder darle un trato humanizado a las madres que pierden al bebé en gestación. También se ha hecho todo un trabajo con la RENIEC para que exista un registro voluntario sin derechos para los bebés que fallecen en el vientre de la madre. Porque para las personas podrá ser, ay, perdió un bebé, pero para la madre perdió a Anita, perdió a Carlitos, para la madre ya había una relación con ese ser humano. Nosotros creemos que las madres gestantes que pierden a sus bebés necesitan encontrar una puerta de salida a su dolor. Existió Juan, murió a los 5 meses, pero existió. Nosotros no hacemos nada negándonos la existencia de un ser humano en desarrollo en el vientre de una madre. Creo firmemente que esta ley va a ayudar a muchas organizaciones de madres de duelo gestacional a encontrar un fin a su dolor y no cargar toda la vida con un duelo que nunca tuvo una respuesta. Además mencionar también que esta es una iniciativa que no es nueva, digamos, el marco normativo existe en otros países. Existe en Paraguay, existe en Alemania, existen muchísimos países, en Panamá. Entonces nosotros estamos replicando una ley que existe en muchos países debido a organizaciones que hay en muchos países clamando justicia a este dolor. El Pleno del Congreso aprobó exhortar al Poder Ejecutivo a presentar una propuesta integral de reforma del sistema de justicia en un plazo no mayor de 20 días. Enseguida, los detalles. La representación nacional aprobó exhortar al Poder Ejecutivo a coordinar con la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder Judicial para que, en conjunto, en un plazo no mayor de 20 días, desarrollen y presenten un proyecto de ley integral de reforma del sistema de justicia y penitenciaria. De acuerdo con el documento, el referido proyecto debe contemplar el fortalecimiento del sistema judicial que permita una justicia más eficiente, ágil, transparente y accesible para la población. También la mejora de la coordinación interinstitucional para un accionar más eficaz en contra del crimen organizado y la delincuencia común. Durante el debate, los parlamentarios indicaron lo siguiente. Pero también sabemos que el sistema ha colapsado. Aceptémoslos, ha colapsado y para atender el problema de seguridad ciudadana se necesita que el Ejecutivo, quien debe liderar porque le corresponde, convoque a las instituciones y pueda preparar y consultar y preparar un proyecto de ley. Nosotros no estamos negando nuestra propia capacidad de legislar, que nos lo presente, que lo asuman en 20 días, señora Presidenta. El tema de la seguridad ciudadana es un tema del Ejecutivo, no del Legislativo. Y acá estamos haciéndolo ver como si fuéramos nosotros responsables. Hay que hacer una reforma integral del sistema de justicia. El Instituto Penitenciario no puede ser una escuela del crimen, no puede seguir siendo una escuela de crimen. Asimismo, indicó estar a favor, pero que seguirán realizando su trabajo desde su frente, ya que es intolerable que desde las cárceles se dirijan extorsiones y que los operadores de justicia no actúen de manera correcta en muchos casos. La moción fue aprobada con 69 votos a favor. Y el miércoles, Ana Segarra Saboya juró como congresista de la República, en reemplazo del fallecido parlamentario Hitler Saavedra. El juramento fue tomado por la mesa directiva que preside Eduardo Salguana Cabides. Veamos. Señora congresista electa Ana Sadit Segarra Saboya, ¿promete usted delante de Dios y la patria
cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por Dios Todopoderoso, por nuestra nación, por mi querida región Loreto y por mi familia, sí prometo. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, si no, que Él y la nación se lo demanden. Felicitaciones. De esta manera, Ana Savid Saboya tomó juramento como congresista de la República, quien reemplaza en el cargo al fallecido parlamentario Hitler Saavedra. Enseguida, el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, declaró incorporada y apta para el ejercicio de la función. La representación nacional, la mesa directiva, saluda y felicita a la nueva congresista de la República, que hoy se incorpora al Parlamento Nacional, y le desea éxitos en su función parlamentaria y en representación del departamento de Loreto. Segarra Saboya postuló en las últimas elecciones generales por la lista del Partido Democrático Somos Perú y obtuvo 4.917 votos preferenciales. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con más información. Esto es Congreso Noticias. Esta semana hubo dos interpelaciones. El miércoles, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, respondió ante el Pleno del Congreso un pliego interpelatorio respecto a las acciones y la respuesta de su sector para hacer frente a los incendios forestales. Tenemos a continuación los detalles. Recibió al ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, en el hemiciclo principal de sesiones. La representación nacional se reunió primero para interpelar al representante del Ejecutivo respecto a las acciones y respuesta del sector ante los incendios forestales que azotaron varios departamentos del país, dejando muertos, heridos y cuantiosas pérdidas, además de daños irreparables al ecosistema. La presidencia y la mesa directiva expresan su más cordial saludo al señor ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas. Se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política del Estado y al artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República. Señor relator, de lectura. El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, respondió el pliego interpelatorio de 9 preguntas, contenido en la moción de orden del día 13288. Como ministro del Ambiente, asumo con plena responsabilidad la tarea que me ha sido encomendada y estoy aquí, no solo para responder a las inquietudes y preocupaciones legítimas de nuestra digna representación nacional, sino también para ratificar el compromiso firme y decidido del Gobierno con la protección de nuestros recursos naturales, la defensa de nuestra biodiversidad y el bienestar de nuestras comunidades, en especial aquellas más vulnerables a los efectos del cambio climático y los fenómenos naturales. A la fecha, al día 2 de octubre, solo quedan activos 4 incendios forestales. Es importante señalar que el número de áreas naturales protegidas afectadas por los incendios forestales ha ido disminuyendo con los años, habiendo tenido el pico más alto en el año 2020 con 25 áreas naturales protegidas afectadas, y en este año 2024 tenemos 17 áreas naturales protegidas. El ministro Juan Carlos Castro informó que el Ministerio del Ambiente, a través del CENAMI, realiza la vigilancia atmosférica permanente a través de estaciones meteorológicas e hidrológicas ubicadas en diferentes lugares del Perú. Informo que para el próximo año, el Ministerio del Ambiente, a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, incrementará de 400 a 800 el número de guardaparques bomberos forestales que van a estar debidamente equipados y capacitados para hacer frente
y responder a posibles eventos de incendios forestales. Señaló además que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas aplica la estrategia de gestión del riesgo del incendio forestal, que reúne las líneas estratégicas y actividades para la gestión del riesgo de incendios forestales en las áreas naturales protegidas. Según lo evidenciado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, el 98% de los incendios forestales fueron generados por actividad humana. No queremos culpar o señalar a algún actor en particular. Queremos resaltar la urgente necesidad de realizar labores de sensibilización y prevención en todos los niveles de gobierno. Ante el Pleno del Congreso, el ministro destacó que dispuso que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas realice acciones de patrullaje permanente y vigilancia remota, utilizando drones y tecnología de imágenes satelitales para no afectar los espacios naturales ni su diversidad biológica. Y las respuestas del ministro del Ambiente durante su interpelación no satisfizo a los congresistas. Legisladores de diversas bancadas cuestionaron la inacción e incapacidad del Ejecutivo para combatir los incendios forestales. Parlamentarios de diversas bancadas expresaron que las respuestas del ministro del Ambiente, Juan Castro, tienen muchos vacíos y genera muchas dudas. Además, resaltaron que los responsables en acabar con este desastre ecológico recaen también en los ministerios de Desarrollo Agrario y de Defensa. Tenemos, Presidenta, un premier que culpa a las prácticas ancestrales, al narcotráfico, a la delincuencia, de todo lo que viene o lo que ocurrió hace unas semanas en el país con los incendios forestales. Sin embargo, creo que el premier no aterriza en que todos esos escenarios son responsabilidad del Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que combatir el narcotráfico, tiene que combatir la delincuencia, tiene que darle algunos mecanismos y recursos a los agricultores para que no utilicen esas prácticas que el premier llamó ancestrales, que lamentablemente produjeron muchos de estos incendios. Entonces, Presidenta, lo que tenemos es que las tareas del Ejecutivo no se han cumplido debidamente. Tenemos una presidenta que no sabe comunicar, no sabe ni siquiera trasladar a los peruanos las cifras reales de lo que está ocurriendo en el Perú en ese momento. Tienen responsabilidad, como ya se dijo, el CERFOR, el OSINFOR, CERNAMP, MIDAGRI, pero adicionalmente Agricultura, en los GORES, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa. Por favor. Lo cual, señor presidente, nos coloca en una situación de entender que este es un problema de Estado, es un problema de sectores y de agencias del Estado. Y eso implica escenarios, eso implica información, inteligencia y preparar planes para poder enfrentar estos asuntos, ¿no? Sus respuestas han sido extensas, es verdad, pero no necesariamente satisfactorias. Por eso creo que en esta ocasión, como una acción concreta, tiene que haber rectificaciones respecto a su desempeño, a su acción concreta como ministro. Informaron que desde el Congreso se aprobó una ley de declaratoria de emergencia ambiental que hasta ahora el Ejecutivo no promulga y no existe un mecanismo real eficiente que involucre a organismos del Estado para atender a estas emergencias. Nosotros hemos aprobado la ley. El reglamento, hasta el momento, el Ejecutivo, ellos no lo reglamentan. Es por eso que no tienen los recursos y la capacidad de respuesta frente a hechos como los que se han visualizado en la exposición que ha hecho el señor ministro a través de las imágenes. Mientras que otros parlamentarios mostraron preocupación por la baja ejecución del presupuesto del Ministerio del Ambiente. Indicaron que la Unidad Ejecutora de Conservación de Bosques, a pesar de contar con 50 millones de soles, solo ha ejecutado 24. Y otro ministro interpelado fue el titular del Interior, Juan José Santibáñez. Él respondió un pliego interpelatorio que constó de 29 preguntas respecto a las acciones de su sector frente a la inseguridad ciudadana. A continuación, un resumen de sus respuestas.
Hasta el hemiciclo principal de sesiones del Palacio Legislativo llegó el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Él respondió al pliego interpelatorio relacionado a las acciones que viene realizando su sector, como por ejemplo seguridad ciudadana y medidas efectivas contra la criminalidad, entre otros temas. La actual gestión implementó 3 pilares fundamentales, que son el combate contra el crimen organizado y la delincuencia común, la mejora del personal policial y su defensa legal, siendo el tercer pilar la lucha frontal contra la corrupción en el Ministerio del Interior. Asimismo, dijo que desde el inicio de su gestión han implementado diversas medidas para reducir los índices de criminalidad, extorsión, sicariato y homicidios agravados. Indicó que son 14 las medidas dispuestas divididas en 5 acciones estratégicas. Entre las medidas están Amanecer Seguro. Narró que la Policía Nacional capturó a autores intelectuales del sicariato, reduciendo este delito. Entre el 1 de enero y el 20 de septiembre del 2024, la Policía Nacional del Perú recibió 2.266 denuncias por delito de homicidio, logrando resolver 1.821 denuncias, es decir, el 80.36% de las denuncias recibidas. Señaló que todas las acciones y operaciones policiales que se realizan a nivel nacional por parte de la Policía Nacional del Perú son registradas y se ejerce control sobre ellas. Además que la policía emite informes y estadísticas por periodos, informes y provincias, entre ellos indicadores, las cuales son usadas para el diseño de estrategias que se utilizan en todo el Perú. Sobre el presupuesto asignado al Mininter para programas y acciones en seguridad, indicó que este asciende a 3.907 millones, los cuales son canalizados a través del programa presupuestal 030. En otro momento negó haber recibido alguna solicitud directa o indirecta de la presidenta de la República, Dina Boluarte, o de otra autoridad para cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIVIAD. De esta manera, el titular del Mininter respondió las 29 preguntas ante la representación nacional. Escepticismo entre los congresistas de diferentes bancadas generaron las respuestas del ministro del Interior al pliego interpelatorio por el cual fue convocado. Conozcamos las posiciones fijadas por los parlamentarios. Fueron 29 preguntas que respondió el titular del Ministerio del Interior ante el Pleno del Congreso. En el sentido, los parlamentarios de diversas bancadas plasmaron su posición sobre temas de seguridad ciudadana, extorsión, robo a mano armada y casos que acontecen en la población peruana. Policías en las calles dando unas noticias de que hay seguridad en estas cuando los delincuentes están utilizando la tecnología para atacar a los ciudadanos, consideramos tiene que meditarse bien, porque el hecho de que salgan muchos policías a las calles no quiere decir que vaya a bajar la delincuencia. Yo creo que eso es coraje y no todos lo tienen para arriesgar tanto como usted lo está haciendo. Es el único ministro que ha manifestado su indignación al Ministerio Público. El único que manifestó su preocupación que delincuentes capturados con todas las evidencias sean liberados, y no solo el ministro, también los altos oficiales de la policía. Seguidamente, los congresistas Otto Reyes y Diego Bazán señalaron que la Policía Nacional debe atender las demandas de la población en todas las regiones del país. Pero en estos tiempos lo que necesitamos no es capacitación, sino es dotarle de todos los instrumentos, armamento, logística para combatir la delincuencia. Y por otra parte, nos preguntamos qué se está haciendo desde el Ministerio del Interior con los aliados de los extorsionadores. Acá hay dos grandes aliados: las empresas de telefonía móvil que operan los celulares, que conocen desde qué números se extorsiona a los ciudadanos, y sin embargo las empresas que parecen cómplices se callan. Y la próxima semana entregaremos 55 vehículos en Trujillo, en La Libertad, en mi región, que hoy se desangra. Una región que no requiere solo 55 vehículos, sino que hoy requiere 550 vehículos, y hace un año, 7 meses, yo le vengo exigiendo a los 6 ministros del Interior anteriores que cumplan con comprar los 1.500 patrulleros de los 4.500 que hoy faltan en el país. Pero eso no es todo. Hoy mi región, que se desangra,
requiere otras cosas más. Y de esa manera los congresistas fijaron su posición sobre el pliego interpelatorio al titular del Ministerio del Interior, Juan José Santibáñez Antúñez, relacionadas a los cuestionamientos por su desempeño en dicho cargo y su falta de liderazgo contra la inseguridad ciudadana. Y hasta aquí llegamos con esta edición informativa de Congreso Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado y quédese en sintonía de Congreso Televisión. Hasta la próxima.